Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy es 30 de julio de 2026 y nos acompaña el profesor John Mearsheimer para tratar de entender un poco el mundo. Gracias por volver. Un placer, Glenn. Haré lo posible, aunque es una tarea muy difícil en este momento, como bien sabes. Sí, estoy de acuerdo. No importa dónde miremos, todo parece volverse más loco. Quería empezar por algo que se ha celebrado mucho en Occidente, estos nuevos ataques de Ucrania contra Rusia, que parecen contar, por supuesto, con un amplio apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Están atacando en el interior de Rusia y en lugar de ir solo a por refinerías, ahora los grandes objetivos son los almacenes de Wildberries, ese gigante del comercio electrónico. Y la idea básica que se plantea es que al atacar objetivos civiles, no solo se dañará la economía, sino que la población rusa sentirá la guerra en carne propia. Y, como resultado, aumentaría la presión sobre el Kremlin. Me gustaría saber cómo evalúa usted esta estrategia y, supongo, las suposiciones en las que se basa. Bueno, creo que no hay duda de que estos ataques ucranianos han causado problemas a los rusos. Creo que los resultados que usted acaba de describir son ciertos. La gente estará descontenta y presionará al gobierno para que haga algo al respecto. Pero hay dos grandes preguntas que hay que hacerse. Primera, ¿qué hará el gobierno ruso? Y segunda, ¿qué efecto tendrán estos ataques ucranianos con drones de largo alcance en el resultado de la guerra? Esas son las dos preguntas que hay que hacerse. Bien, para empezar con la primera pregunta, el resultado de esta campaña es que ha llevado a Putin a llevar la guerra con más agresividad contra Ucrania. Y, lo más importante, los rusos han cerrado el complejo portuario de Odesa en el Mar Negro y han cerrado todos los puertos ucranianos en el Mar Negro, lo que efectivamente convierte a Ucrania en un país sin salida al mar. Esto es desastroso para Ucrania. Antes de que comenzara la guerra, alrededor del 90% de las exportaciones ucranianas pasaban por los puertos de Odesa. El 90% de los productos agrícolas pasaba por Odesa y alrededor del 70% de las exportaciones totales salían por Odesa. Son cifras notables. Y recuerde que los rusos cerraron Odesa. Cerraron el Mar Negro entre el 24 de febrero de 2022, cuando empezó la guerra, y el 1 de julio, unos meses después. Y durante ese periodo, de febrero a julio de 2022, los rusos causaron enormes daños a la economía ucraniana, y afortunadamente para Ucrania, se alcanzó un acuerdo bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas y de Turquía, que llevó a la reapertura del puerto o de los puertos en el área de Odesa en julio de 2022. Eso fue maná del cielo para los ucranianos. Bueno, si avanzamos hasta el presente, lo que han hecho los rusos es cerrar el complejo portuario de Odesa. Han cerrado todos los puertos ucranianos del Mar Negro. Esto va a tener consecuencias económicas devastadoras. Y no es que Ucrania sea un país que esté en buena forma económica en este momento. De hecho, se han causado enormes daños a la economía ucraniana a lo largo de esta guerra, y esto solo va a empeorar una situación ya horrible. Así que no hay duda de que la campaña ucraniana de drones de largo alcance ha infligido dolor y ha causado problemas a los rusos. No hay duda de eso. Pero los rusos han respondido, y ellos pueden causar mucho más dolor a los ucranianos de lo que los ucranianos pueden causar a los rusos. Así que esta escalada no funciona en beneficio de Ucrania. De hecho, diría que funciona a favor de Rusia.
Y a menudo me pregunto por qué los rusos no cerraron el complejo portuario de Odessa antes. ¿Por qué tardaron tanto? Bueno, afortunadamente los ucranianos han provocado que Putin... Para pasar a mi segunda pregunta, esto no va a mejorar las perspectivas de Ucrania para ganar la guerra. De hecho, va a perjudicar a Ucrania. Y, por cierto, no es solo el cierre de los puertos ucranianos en el Mar Negro lo que importa aquí. La realidad es que, si miras lo que hace la ofensiva aérea rusa contra Ucrania, también está atacando todo tipo de infraestructuras, lugares donde se producen drones y equipo militar dentro de Ucrania. Está dejando fuera de servicio estaciones de gasolina por todo el este de Ucrania, haciendo casi imposible que un vehículo viaje de un punto a un punto B, porque no hay combustible disponible. Los rusos están atacando ferrocarriles, locomotoras y demás. Así que el resultado final de esta campaña aérea que los rusos están llevando a cabo, escalar por lo que hace Ucrania, es acelerar el proceso de derrota de Ucrania. Así que creo que no hay duda de que Rusia sufrirá cierto daño, pero al final los ucranianos sufrirán más, y eso acelerará su derrota. Supongo que la lógica de aumentar el sufrimiento de Rusia con la esperanza de que capitulen parece equivocada por la misma razón que medir el éxito en Irán por la muerte y la destrucción. Sí, es la misma falla, porque si lo ven como una amenaza existencial, la única respuesta será la escalada. Pero me pareció interesante que Ucrania empezara a atacar todos esos barcos rusos en el Mar Negro. Me pareció extraño porque, aunque no era un cese al fuego total, los restos de ese acuerdo sobre los cereales, es decir, no atacarse los barcos, parecían favorables para los ucranianos. Fue raro verlos abrir este frente tan grande, y además la celebración en los medios occidentales por los golpes a todos esos barcos rusos. Se podía predecir cuál sería la consecuencia. Es decir, parece que ahora Ucrania se ha convertido de facto en un país sin salida al mar. Me preguntaba, ¿cuál es entonces la siguiente jugada para la organización del Tratado del Atlántico Norte y Ucrania? ¿Intentarán negociar un cese de hostilidades en el Mar Negro? Porque si Ucrania queda sin salida al mar, no le irá bien. No, es un desastre económico, no hay duda. Como dije, Ucrania era un país en una situación económica desesperada, incluso antes de que esta campaña rusa contra Odessa se intensificara. Es decir, lo que va a pasar es que, como resultado de la guerra aérea, la economía y la infraestructura de Ucrania quedarán destrozadas. Y al mismo tiempo, los rusos irán mejorando constantemente su situación en el campo de batalla. Ya lo están haciendo. Está bastante claro que van a controlar todo el Donbass para finales de este año. Y creo que, a estas alturas, la única pregunta interesante es cuánto territorio acabarán tomando los rusos. Creo que al final tomarán Odessa. Y los incentivos para hacerlo quedan claros por lo que dijimos sobre los efectos de convertir a Ucrania en un país sin salida al mar. Hay que recordar que, creo, los rusos no están en posición de lograr una victoria decisiva y conquistar toda Ucrania. Sería una necedad atacar el oeste de Ucrania. Y el resultado final, creo, será un estado ucraniano reducido. Y si fueras ruso, querrías que ese estado remanente fuera lo más débil económicamente posible. Quieres que sea disfuncional. Ese será el objetivo de Rusia. El objetivo de Rusia será conquistar mucho territorio y,
y no quedarse encallados en territorios mayoritariamente poblados por ucranianos, y así asegurarse de que el Estado remanente sea disfuncional. Y tomar los puertos del Mar Negro es un paso importante en esa dirección. Así que creo que lo que va a pasar es que la guerra se va a desarrollar, se va a dirimir en el campo de batalla, y los rusos obtendrán una victoria poco gloriosa. No será una victoria decisiva, ganarán una victoria poco gloriosa, y en algún momento se producirá un conflicto congelado. Creo que esa es la dirección hacia la que van, y no veo cómo Ucrania puede darle la vuelta a esto. Como sabes, Glenn, se presta mucha atención, incluso en la prensa ucraniana, al hecho de que el ejército sufre un grave problema de personal, por la evasión del servicio y por la gran cantidad de soldados que huyen del frente, que están ausentes sin permiso, como decimos en Estados Unidos. Así que no tienen mucho personal en las líneas del frente. Y todo el mundo admite que esto es un problema enorme. Y cuando miras el estado del proceso de toma de decisiones dentro de Ucrania, parece un desbarajuste total. Zelensky acaba de deshacerse del ministro de Defensa. También ha despedido a su general al mando. Han puesto gente nueva y no está claro cómo encaja todo esto. Quiero decir, lo último que quieres hacer como Ucrania en un momento crítico de la guerra es montar este fiasco político que termina en despidos. Es decir, lo que yo llamaría, aparte de Zelensky, a los dos principales decisores en el proceso de seguridad nacional. Pero allí están, ahí están. Que les diría un mediano naciones se tire en esta salamando y también me el a los sucealamene el a los sediamado cono. Así que creo que, al mirar lo que pasa en el campo de batalla, que la línea del frente ucraniana se está doblando y que la campaña de bombardeos se ha intensificado y está dando resultados importantes a favor de Rusia. Y luego miras la situación política en Kiev, sobre todo respecto al comandante general y al ministro de Defensa, no puedes evitar concluir que Ucrania está en serios problemas. No, problemas graves sin duda, pero parecía que en Occidente había un gran empuje mediático para vender la idea de que Ucrania había cambiado el rumbo. De hecho, parecía haber, al menos se lo habían vendido con éxito a Donald Trump. Parece haberse quedado con la idea de que Ucrania está ganando ahora. Hizo algunos comentarios hacia el final y también señaló que Estados Unidos apoyaría a Zelensky en mayor medida. Es extraño porque esa supuesta vuelta de tuerca parece haber perdido impulso. Creo que, si no es un colapso, al menos ahora se aprecia claramente un retroceso. Y esto podría haberse reforzado aparentemente, por lo que, pudo haber influido al menos en un discurso reciente de Vladimir Putin, que probablemente viste antes. En ese discurso se mostró muy confiado, diciendo que Rusia probablemente avanzaría mucho más rápido ahora. ¿Los viste? Las líneas del frente, como decías, se están resquebrajando. La situación política no es buena y el apoyo extranjero también empieza a ser problemático. ¿Ves un desenlace o esto va a escalar y empeorar para los ucranianos en este punto? Bueno, déjame señalar una cosa y luego te hago una pregunta. Creo que es difícil saber exactamente cómo y cuándo terminará esto, y la razón son los drones. Creo que si no hubieran existido los drones en este conflicto, los ucranianos habrían perdido hace mucho tiempo. Lo que realmente los ha salvado es la aparición de enormes cantidades de drones en la línea del frente, que básicamente han obligado a los rusos a avanzar muy despacio y con mucha cautela, y han permitido a los ucranianos compensar el hecho de que están muy superados en número de tropas en el frente. Además, no tienen suficientes tropas para desplegar densamente las líneas avanzadas.
Sin los drones, esto sería catastrófico para Ucrania. Pero dada la presencia de gran número de drones en el frente, los ucranianos han hecho un trabajo bastante bueno, sobre todo considerando lo superados que están, para frenar a los rusos o, dicho de otro modo, para ralentizarlos. Así que, con drones presentes, los rusos avanzan, sin duda, pero no rápidamente. Ahora bien, a Vladimir Putin le gustaría ver avances rápidos. Si eso ocurrirá, está por verse, debido a la presencia de los drones. Pero aún así, creo que los ucranianos están condenados en el frente. Ese sería mi punto principal. La pregunta que te hago es, ya sabes, hablas de Donald Trump. Como si ahora decidiera que va a volver a apoyar a Ucrania. Como bien sabemos, ha cambiado de postura varias veces en este asunto. Pero si miras lo que pasó en la reunión del Grupo de los 7 en junio en Francia y luego, a principios de julio, en la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Ankara, parecía que Trump estaba impresionado con lo que estaban haciendo los ucranianos. Se había creído la campaña propagandística que decía que Ucrania tenía a Rusia contra las cuerdas. Y, en cierto modo, se jugó con los ucranianos. Bien, pero la pregunta que te hago es, ¿y qué? ¿Qué va a hacer Donald Trump? ¿Les va a dar a los ucranianos más armas? ¿Les va a dar más sistemas Patriot? Lo digo en broma, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos el armamento para proporcionarles a los ucranianos? ¿Donald Trump muestra interés en darles muchos millones de dólares? No. Quiero decir, seguirá dándoles apoyo de inteligencia, pero eso es algo que hemos estado haciendo todo el tiempo, como bien sabes. Entonces, aunque Trump haya cambiado de opinión, importa. Y con respecto a los europeos, van a subir la apuesta y hacer más para ayudar a Ucrania. ¿Qué van a hacer? Les han estado entregando tantos drones como pueden. Les han estado proporcionando inteligencia. Los han estado incitando. Han ayudado a formular esta campaña de propaganda que está diseñada para ayudar a Ucrania, pero como tú y yo decíamos al principio del programa, básicamente ha salido mal. ¿Qué van a hacer? Mira, la situación, sin hablar ahora del Oriente Medio, es análoga al problema que enfrenta Trump con Irán. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la fórmula mágica? No hay fórmula mágica. Creo es, pero con los prorose es el art. Podemos hablar de esto más tarde, por supuesto, pero no existe una fórmula mágica a la que Trump pueda recurrir para ganar la guerra contra Irán. Y tampoco hay una fórmula mágica a la que Occidente, incluyendo a Estados Unidos, pueda recurrir para ayudar a Ucrania a ganar su guerra. De hecho, en todo este proceso, como tú y yo hemos sostenido, no sé desde cuándo, lo que estamos haciendo es asegurarnos de que Ucrania pierda más territorio, sufra más bajas y termine como un estado verdaderamente disfuncional. Estamos incentivando a los rusos a arrasar Ucrania. Así que creo que no hay duda de que Occidente hará todo lo posible para mantener a Ucrania en la lucha. Pero eso no va a producir una victoria, a menos que me digas cuál es la fórmula mágica que me estoy perdiendo. Y al final va a causar un daño enorme a Ucrania. Creo que es un buen punto. En realidad, es un problema clave, a menudo en Europa. La suposición sobre la implicación de Estados Unidos siempre se da por sentado que tendría capacidades prácticamente ilimitadas. Y lo único que importa serían las intenciones de Estados Unidos. Es decir, si consigues que Estados Unidos se comprometa a derrotar a Rusia, entonces, asunto resuelto. Parece que olvidan todos esos años con Biden, cuando tenía esa intención. Pero no, sus capacidades obviamente se han convertido en un gran problema. Creo que antes casi se vendía como propaganda rusa que los estadounidenses tenían pocos interceptores de misiles. Pero ahora,
Por supuesto, después de lo que hemos visto en Irán, creo que se ha aceptado. De hecho, ha pasado de ser vista como propaganda rusa a ser aceptada como realidad. Pero sí, además, muchas de las cosas que Estados Unidos está haciendo ahora, como autorizar a Ucrania a fabricar sus propios sistemas Patriot, no veo eso ocurriendo en el corto plazo, ni siquiera en el medio o largo plazo. Así que no lo veo posible, lo que hace que parezca todo un teatro. No estoy seguro de cuál sería el punto. Sí, pero quería preguntarte, ¿cómo ves ahora la posible vinculación de Ucrania con la guerra contra Irán? Como mencioné, con las capacidades limitadas de Estados Unidos, obviamente, esto es algo que vincula las dos guerras. Pero como probablemente viste, este ataque de Ucrania a un barco iraní en el Mar Negro parecía que iba a desatar una represalia iraní. Dijeron que esto no puede quedar sin respuesta. No está claro si se ha aplacado, pero la señal ucraniana fue claramente que querían desescalar y que no fue intencional. No estaba segura de cómo ves la posibilidad de que, de nuevo, todas estas guerras, que parecen distintos frentes de una guerra mayor, se fusionen en alguna medida. Poring. No veo muchas posibilidades de que las dos guerras se vinculen en términos de combates. Están vinculadas en el sentido de que hemos usado tantas armas valiosas en el Oriente Medio que no las tenemos disponibles para dárselas a los ucranianos. Como sabes, Glenn, la arma que los ucranianos realmente quieren es el misil Patriot, que bueno, si miras nuestro inventario de misiles Patriot antes del 28 de febrero, cuando empezó la guerra contra Irán, y dónde está ahora, hemos utilizado aproximadamente 2/3 de nuestros misiles Patriot. Piénsalo. Y la producción de sistemas Patriot lleva mucho tiempo. Así que no tenemos sistemas Patriot para dar a Ucrania. Y en ese sentido se ve cómo la guerra contra Irán ha impactado la guerra en Ucrania. Pero creo que el argumento de que porque Ucrania atacó un buque iraní, eso va a entrelazar las dos guerras en términos de los combates No creo que eso vaya a ocurrir. Y creo que solo tienes que hacerte dos preguntas. Una, ¿crees que a Ucrania le interesa meterse en una guerra con Irán ahora? ¿Tiene eso sentido desde el punto de vista ucraniano? Yo no lo creo. Ucrania apenas se mantiene en pie en su lucha contra los rusos. Sería, para decirlo claro, una locura buscar pelea con Irán. Y por parte de los iraníes, sería una locura meterse con Ucrania. Los iraníes ya tienen las manos ocupadas, por decirlo suavemente, enfrentándose a los Estados Unidos y a Israel. Y en muchos casos lo que vemos es que los iraníes prefieren apoyarse en sus aliados, por ejemplo, Hezbollah, los hutíes y ahora las milicias iraquíes, para hacer gran parte del trabajo pesado contra los Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio. Así que los iraníes no quieren participar en más combates de los necesarios. Y eso significa que sería una locura enfrentarse a Ucrania. Así que creo que este incidente no provocará una escalada seria. Me preguntaba, mencionaste antes que las líneas del frente no están yendo bien y que el Donbass podría caer este año. Y parece que lo único que queda de la defensa serán Slaviansk y Kramatorsk. Y vemos a los rusos no solo acercándose, sino, sobre todo desde el sur, después de tomar Konstantinivka, no está aún rodeado, pero van por ese camino. Además, al oeste de Konstantinivka avanzan ahora hacia el norte bastante rápido, lo que significa que podrían empezar a bloquearlo no solo por el este y el sur, sino también por el oeste. El único lugar donde han tenido algo de dificultad fue por el norte.
Creo que se suponía que bajarían desde Krasny Liman y hacer esencialmente un cerco total. Pero la contraofensiva ucraniana ha frenado por ahora, al menos por ahora, esa pinza norte. Pero supongo que mi pregunta es cuándo ocurra esto, porque parece que ahora es solo cuestión de tiempo. ¿Cómo crees que responderán los estadounidenses y los europeos? Porque parece que la clase política aquí está muy comprometida con la propaganda de que Ucrania cambió el rumbo para otra vez mantener la guerra. Así que cuando esa narrativa se desmorone, solo había más o menos dos opciones. O escalas o vas por la vía diplomática para, bueno, cualquiera de las dos, rescatar la situación. ¿Qué opinas? ¿Crees que los estadounidenses y los europeos estarán de acuerdo y actuarán al unísono? ¿O crees que se dividirán en este asunto? Permíteme añadir otra dimensión al escenario que describiste. Los europeos, especialmente, pero también Estados Unidos, o al menos sectores clave de Estados Unidos, creen que Rusia es una amenaza mortal para ellos. Así que no estamos solo hablando de los rusos derrotando a Ucrania y amenazando su futuro. Estamos hablando de que los rusos estarían en una posición mucho mejor para amenazar una conquista de Europa del Este o tal vez incluso más territorio de Europa. Y yo no creo que eso sea cierto. Pero muchos en Occidente creen que sí. Eso hace que la situación a la que se enfrentará Occidente cuando Ucrania finalmente sea derrotada en el Donbass sea mucho más aterradora, mucho más peligrosa, y eso alimenta tu pregunta, ¿qué hará Occidente? ¿Qué hará Occidente si los rusos se encuentran en una posición en la que el ejército ucraniano empieza a desmoronarse? Esto es una posibilidad muy real. Quiero decir, esto ocurre a menudo en conflictos prolongados. Esto fue lo que le sucedió al ejército alemán a finales del verano y principios del otoño de 1918. Era una fuerza de combate formidable cuando lanzó las ofensivas de Ludendorff en marzo de 1918. De hecho, la gente temía que los alemanes ganarían la guerra en marzo de 1918. Y por supuesto, la guerra terminó el 11 de noviembre de 1918 con una derrota devastadora para los alemanes, porque el ejército simplemente se desmoronó, se derrumbó, y creo que eso podría muy bien sucederles a los ucranianos. Y entonces la pregunta es, tu pregunta, ¿qué hace Occidente? ¿Y qué podemos hacer militarmente? Dices que quizá tengamos dos opciones. Una es escalar el conflicto y la otra es acudir a la diplomacia. Pero ¿cómo sería esa escalada? ¿Qué va a pasar? ¿La Organización del Tratado del Atlántico Norte va a entrar en la pelea en ese momento? No lo creo. Creo que, primero, no tenemos la capacidad. Los ejércitos europeos son, en su mayor parte, fuerzas de combate patéticas, sobre todo los británicos y los alemanes. La idea de que puedan enfrentarse al ejército ruso y derrotarlo, no apostaría mucho dinero a eso. Lo más importante, Glenn, como bien sabes, es que los rusos poseen muchas armas nucleares y queremos meternos en una guerra que provoque a los rusos a usar esas armas nucleares. No lo creo. Así que no creo que Occidente tenga una opción militar. No veo cómo Occidente podría escalar de forma significativa. Entonces se recurre a la diplomacia. Pero el problema de la diplomacia, desde la perspectiva de Occidente, es que básicamente estarías negociando tu propia derrota. Hay que recordar que esta guerra no es solo Ucrania contra Rusia, es Ucrania junto con Occidente contra Rusia. Y si los rusos hacen colapsar al ejército ucraniano, conquistan mucho más territorio y ustedes deciden optar por un armisticio, por un conflicto congelado, algo parecido a lo que pasó en Corea en 1953, básicamente estarían buscando un acuerdo que refleje que fueron derrotados, que el Echel Aitipar está.
La realidad es que Occidente y los ucranianos no tienen buenas opciones si el ejército ucraniano se desmorona en algún momento o si los rusos los empujan hacia atrás mucho más rápido de lo que ha sido hasta ahora. 6. Esto es lo que me resulta desconcertante de la posición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, si hay un temor real a una Rusia expansionista que persigue expansión territorial hacia Europa, ¿por qué no hay diplomacia? Porque si no hay un arreglo pacífico, algún acuerdo que le dé a los rusos ciertas garantías de seguridad, la única manera que ven de lograr la paz, en cuanto a echar atrás a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sería por conquista territorial, es decir, asegurarse de que el Donbass, idealmente Sumy, Kharkov y por supuesto Nikolaev y Odessa, queden bajo control ruso. Si ese fuera el caso, entonces el peligro de que Ucrania entre en la órbita de la Organización del Tratado del Atlántico Norte sería menos amenazante. Así que parece que al no querer hacer diplomacia con los rusos, les estamos entregando la única opción que les queda, que es, bueno, apoderarse de territorio. Así conseguirán la paz. Es muy extraño si eso es nuestra principal preocupación, es decir, sobre todo viendo cómo va la guerra. E incluso si quisiéramos escalar, creo que, como dijiste, cuánta más implicación directa por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte aceptarían los rusos. Solo que vimos fue ayer, anoche o esta mañana. Estos informes desde Polonia afirmaban que este misil ruso, el misil de crucero KH-101, aparentemente violó el espacio aéreo polaco. De nuevo, no tengo manera de afirmar si esto es correcto o no, pero parece que los rusos se están permitiendo más libertades que en el pasado. Vi que, por ejemplo, bombardearon el consulado honorario de Letonia en Slaviansk. Parece que ahora le están enviando una señal a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de que ya basta. Así que incluso si pudiéramos escalar por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, si tuviéramos las capacidades y nuestros políticos estuvieran lo bastante furiosos, probablemente podría llegar muy lejos. No tendría la misma respuesta tibia que tuvo en el pasado. Nada de esto tiene sentido para mí, así que... Bueno, el otro día los escuché a ti y a Alistair Crook hablar y los dos exponían lo mismo. Creo que tú lo dijiste y Alistair estaba de acuerdo, si no recuerdo mal, en que cuando Occidente libra guerras, tiene una poderosa tendencia a demonizar al otro bando, a sostener que te enfrentas al demonio encarnado. Vladimir Putin se convierte en Adolf Hitler. Rusia se convierte en la Alemania nazi. Y el punto que ustedes planteaban, que por supuesto es totalmente cierto, es que si uno sigue ese camino, si describes a tu adversario en esos términos, cuando llegue el momento de negociar con él, será casi imposible, porque entonces estarías negociando con el demonio, con Adolf Hitler. Y recuerda, Glenn, que en la Segunda Guerra Mundial perseguimos, respecto a Alemania nazi y al Japón imperial, una política de rendición incondicional. Piensa en eso, rendición incondicional. Pues si buscas la rendición incondicional como objetivo, no puedes tener diplomacia. Lo que estás diciendo es que la otra parte tiene que capitular por completo. Y por supuesto eso fue porque pensábamos que el Japón imperial y la Alemania nazi eran el demonio encarnado. Y otra vez, una vez que crees eso, y no digo que no fuera cierto, en el caso de Adolf Hitler, no vas a conseguir negociaciones. Y esto es lo que ha pasado aquí, como ustedes dos describían en su programa. Hemos, especialmente creo en Europa más que en Estados Unidos, terminamos en una situación en la que nosotros, en Occidente, hemos descrito a los rusos como el demonio encarnado y a Putin como el mal hecho persona. Y eso lo hace, no quiero decir imposible, pero sí extremadamente difícil de negociar. No, Enéas.
Me refería a Walter Lippmann porque hizo mucho trabajo sobre la propaganda política y planteó que una parte clave de la propaganda es, por supuesto, construir el estereotipo del nosotros, el grupo interno, frente a ellos, el grupo externo. Y de nuevo, cuando se enmarca todo como bueno contra malo, es una gran manera de movilizar a la población para la guerra, pero vuelve imposible aceptar una paz viable. Inicialmente, su primer trabajo se organizó alrededor de la revolución bolchevique, porque los bolcheviques se presentaban como puro mal, pero cuando quedó claro que iban a triunfar, hacía falta un buen arreglo. Demostró que era bastante difícil decirle lo mismo al público, que se iba a hacer un acuerdo, que en realidad el adversario tenía argumentos razonables. Y de nuevo, creo que políticos como Trump podrían lograrlo. Lo vi, después de decir que Irán era el mal absoluto, de pronto sugerir que, bueno, los iraníes tienen una preocupación legítima, tienen motivos para querer tener misiles balísticos. No conozco a otros políticos que pudieran conseguir eso, pero con Walter Lippmann creo que eso también lo aplicó a la Primera Guerra Mundial, porque para lograr que los estadounidenses entraran en la guerra, había que presentar a los alemanes como simples animales. Pero el problema fue que había muchas posibilidades de encontrar una salida diplomática, un acuerdo de paz, en lugar de tener que derrotar completamente a los alemanes. Y aun cuando los alemanes fueron derrotados, el punto de Lippmann, si no me equivoco, era que si quieres derrotar al mal, ese mal debe permanecer derrotado. Así que se convirtió en una derrota muy humillante que sentó las bases para otra guerra mundial. Siempre es peligroso, no te conviene demonizar a tu oponente, y parece que no aprendemos eso de... Glenn, 2 apuntes de carácter histórico sobre esto. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, declaramos la guerra en abril de 1917, había enormes cantidades de inmigrantes en el país en ese momento, muchísimos, y de los 5 grandes grupos de inmigrantes europeos, el mayor número, el país que más emigrantes aportó a Estados Unidos fue Alemania, y el segundo, justo detrás, fue Irlanda. Así que estaba garantizado que el ejército estadounidense que fue a luchar en Francia estaría compuesto en gran parte por alemanes, estadounidenses de origen alemán y estadounidenses de origen irlandés. Y el gran temor de Woodrow Wilson era que los estadounidenses de origen alemán no quisieran combatir contra Alemania y que los estadounidenses de origen irlandés no quisieran pelear con los británicos. Eso nos llevó a intensificar la campaña de propaganda contra Alemania de formas realmente extremas para asegurarnos de que los estadounidenses de origen alemán y los de origen irlandés se sumaran a la lucha con entusiasmo. Y por cierto, la campaña antigermana en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial es realmente difícil de creer. Si revisas lo que realmente ocurrió, hay una enorme bibliografía al respecto. Porque, otra vez, los estadounidenses de origen alemán eran el mayor de los 5 grandes grupos étnicos europeos que llegaron a Estados Unidos desde aproximadamente la década de 1830 hasta la Primera Guerra Mundial. Ese es el primer punto. El segundo punto es, creo que Lippmann se graduó en Harvard en 1909 y, por supuesto, entramos en guerra en 1917. Y él había sido un participante muy activo en los debates públicos. Era un importante intelectual público en Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial. Y estaba claramente identificado como progresista y tenía gran fe en la naturaleza humana y demás. Pero presenciar la campaña de propaganda en la Primera Guerra Mundial cambió fundamentalmente su visión del mundo. Quedó verdaderamente asombrado por hasta qué punto la propaganda desplazaba el pensamiento lógico y el reconocimiento básico de hechos simples. Quedó realmente desconcertado, y eso tuvo una influencia profunda, como dije, en su pensamiento posterior sobre sus semejantes y en cómo concebir la política y las relaciones en general entre personas dentro de un país o entre distintos países. Kelly. Bueno, fue una generación interesante porque hasta entonces la propaganda política no se había convertido todavía en una palabra tan desprestigiada.
Quiero decir, creo que fueron los alemanes los que la hicieron muy sucia, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, pero también, sobre todo, después de la Segunda. Pero cuando Lippmann, Bernays y todos ellos escribieron sus trabajos sobre la propaganda política, esencialmente el argumento era que esto era una necesidad, es decir, a medida que el mundo se volvía más complejo, se ampliaban los derechos de voto. ¿Cómo podrían funcionar las democracias? ¿Cómo lograr que todos tengan una comprensión común del mundo y marchen al unísono, que estén de acuerdo o alcancen un consenso sobre esos temas? La idea de que el votante promedio tuviera una buena comprensión de todo, desde la política agraria de Brasil, los derechos humanos en Indonesia, hasta los problemas políticos entre Rusia y Georgia. Es absurdo. Nadie va a saberlo. Pero lo vemos en conflictos como cuando Rusia invadió Ucrania. De repente toda la población occidental supo exactamente de qué iba esa guerra. No necesitaban saber dónde quedaba en el mapa, ni su historia ni el contexto. Pero todos, de algún modo, tenían la fórmula mágica. Esto es una lucha entre la democracia liberal y una autocracia. Y nos dijeron que era una lucha entre el bien y el mal. Es una invasión no provocada. Y, ya sabes, es como Hitler. Y una vez servida esa fórmula, todos marcharon en fila. Creo que por eso, al principio, gente como Lippmann pensó que la propaganda política era necesaria. Pero por supuesto, después de ver su lado más oscuro, creo que personas como Lippmann cambiaron de idea. Puedo añadir algo más sobre esto, porque en realidad doy un curso llamado La guerra en el Estado-Nación y tengo toda una clase dedicada a este tema en general. Si miras la propaganda en la Primera Guerra Mundial, verás que se usó mucho más en los países anglosajones. Me refiero aquí a Gran Bretaña y a los Estados Unidos que en Francia, Alemania y Rusia. Y la razón, en mi opinión, es que Gran Bretaña y los Estados Unidos, y especialmente los Estados Unidos, están físicamente separados del continente europeo. Y vas a encontrar a mucha gente en ambos países, en los dos países anglosajones, que creen que lo que pasa en el continente no les afecta, porque en el caso británico están protegidos por el Canal de la Mancha y en el caso estadounidense por el Océano Atlántico. Esa es la lógica que sustenta el aislacionismo. ¿Por qué el aislacionismo atrajo a tanta gente en los Estados Unidos en los años 30 y principios de los años 40? No queremos ir a Europa. Lo que ocurre en Europa no amenaza nuestra seguridad. Tenemos el Océano Atlántico entre nosotros y Europa. Y una lógica similar se aplica en un lugar como Gran Bretaña, donde mucha gente hablaba de un aislacionismo espléndido, ¿no? Así que, al final, si eres los Estados Unidos o Gran Bretaña y vas a la guerra contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial o contra la Alemania imperial en la Primera Guerra Mundial, tienes que motivar a la gente a luchar y morir, porque eso es lo que se exige. Se trata de luchar y morir en grandes cantidades. Y vas a necesitar una campaña de propaganda si eres Gran Bretaña y especialmente si eres los Estados Unidos para conseguir que la gente cruce un gran cuerpo de agua, vaya al continente y luche contra los alemanes o contra quien sea. Por eso se ve tanta propaganda. Ahora bien, si eres Francia, Alemania o Rusia, los malos están justo al lado. No hay agua que te separe. Y, de hecho, en la mayoría de los casos, los malos están en tu territorio. No tienes que hacer propaganda para motivar a los franceses en 1914. Los alemanes están arrasando Francia con el Plan Schlieffen. Y, por supuesto, se pueden hacer argumentos análogos con respecto al Frente Oriental en la Primera Guerra Mundial. Así que es muy importante entender que estas dos democracias liberales, Gran Bretaña y Francia, son los dos países que mejor manejaron la propaganda. Y en el caso de los Estados Unidos, eso realmente nunca ha desaparecido. Hay otra literatura que sugiere que los Estados Unidos y Gran Bretaña tuvieron una propaganda mucho más efectiva durante la Guerra Fría en comparación con los comunistas, porque un componente clave de la propaganda política también es
presentar la información como altruista y creíble. Es decir, como enseñan la literatura y las teorías de la comunicación, es muy importante quién envía el mensaje. La credibilidad de la fuente influye mucho. Así que cuando todos tus medios, los medios estatales, todas las narrativas vienen del gobierno, como ocurría en la Unión Soviética, ya sabes, la gente sabe quién te dice esas cosas, así que resulta menos convincente. Los estadounidenses y los británicos tenían más recursos, podían usar empresas privadas, establecieron organizaciones no gubernamentales que en realidad estaban financiadas por gobiernos, así que tenían una forma de blanquear el mensaje político, lo que lo hacía mucho más convincente. Pero, sobre eso, ¿cómo el... ¿Puedo añadir un punto más? Es que no quiero que se me olvide. Si piensas en lo que hacemos en estos programas, básicamente intentamos hacer contrapropaganda. Nuestra visión básica es que, si miras lo que dice el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de Europa Occidental sobre Rusia y la guerra entre Rusia y Ucrania, eso es propaganda. Esa es nuestra postura. Y tratamos de contrarrestarlo con hechos y lógica. Y diría que si estuviéramos en una guerra real con Rusia, nos sacarían del aire de inmediato. Y hasta podrían encarcelarnos. Y eso pasó, por cierto, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Había límites reales a lo que podías decir que fuera crítico con el gobierno. Y si intentabas socavar la campaña propagandística del gobierno, te metían en la cárcel. Y como sabemos ambos, el Estado es enormemente poderoso, y los Estados se hacen aún más poderosos en tiempos de guerra. Así que deberíamos entender que tenemos suerte ahora de poder exponer nuestros argumentos y evitar acabar en la cárcel. Pero eso no sería así si estuviéramos involucrados en una guerra a gran escala con Rusia. Somi. No, estoy de acuerdo. Bueno, oficialmente aún no estamos involucrados en la guerra, para darnos algo de espacio. Si no, sí, la libertad de expresión se cerraría bastante rápido. Pero otra vez, lo esencial es que, bueno, retomando las ideas de Lippmann, la propaganda de guerra, al final, no sirve a nuestros intereses. Quiero decir, desde su perspectiva se ven beneficios y desventajas. Lo bueno de la propaganda es que moviliza al público para la guerra y obtiene ese consentimiento. Pero lo negativo, argumentaba, es que hace imposible lograr una paz viable. Y otra vez, creo que esa es una buena razón para contrarrestar la propaganda porque, ya sea que mires Irán, como sueles decir, no existe un buen acuerdo. El memorando de entendimiento, horrible, pero la mejor opción sobre la mesa. Así que hay que aceptarlo. Pero es imposible hacer un acuerdo real con un país como Irán porque ha sido demonizado hasta el punto en que la gente está convencida de que es solo un país de radicales que pasan todo el día pensando en cómo destruir a Estados Unidos. Esto se ha normalizado. Y lo mismo con Rusia, como si ahora fuera una continuación de la Unión Soviética. Y creo que eso se vio hacia el final de la Guerra Fría. Había gente como Solzhenitsyn que se preocupaba. ¿Por qué no distinguen el odio contra los comunistas del odio contra los rusos? Porque mira, los rusos podrían ser tus mejores amigos. Ellos tampoco quieren a los comunistas. Y George Kennan también dijo lo mismo. ¿Por qué vamos contra los rusos? Queríamos el fin del sistema comunista. Fueron los rusos los que más contribuyeron a acabar con él. Y ahora vamos contra ellos, como si. Mi punto es que no creo que la propaganda nos sirva ni nos beneficie de ninguna manera en este momento. Pero no, estoy de acuerdo. Si nos involucráramos directamente en esta guerra, este pequeño podcast probablemente terminaría bastante pronto. Sí, tenía una última pregunta. Quería preguntarte, ¿cómo crees que sería una victoria rusa? Mencionaste antes que sería una paz muy fea. Sé que a los rusos les gustaría un cambio de régimen para evitar que haya un estado satélite de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que pueda usarse en futuros ataques. Si no pueden lograr eso, querrán algo en lo que confíen, una Ucrania permanentemente neutral. Probablemente querrían un estado reducido,
disfuncional y sin salida al mar, pero también hay una cuestión dual. Si esta es la victoria probable, ¿cuál sería la alternativa? Aún tenemos tiempo, en esencia, para encontrar una vía diplomática. ¿Cómo podría resolverse esto sin una victoria brutal? Porque parece que los rusos exigirían algo mayor. Si quieren sentirse seguros, parece que necesitarían un nuevo acuerdo sobre la seguridad europea. Creo que el mejor acuerdo que los ucranianos y, por supuesto, Occidente podrían conseguir ahora mismo es que los rusos solo anexionen las 4 oblasts que ya han anexionado y que no ocupen lugares como Kharkiv o Odessa. Y la contrapartida es que Ucrania se compromete y Occidente se compromete a que Ucrania sea un estado completamente neutral. Y eso eliminaría el incentivo ruso de tomar más territorio. Y creo que quizá, subrayo quizá, se podría convencer a los rusos de detenerse después de esas 4 oblasts que han anexionado, además de Crimea, por supuesto. Pero habría que hacer enormes concesiones para asegurar a los rusos que Ucrania sería realmente un estado neutral. Y si va a haber relaciones económicas entre Occidente y ese estado ucraniano restante, los rusos también tendrían que poder mantener relaciones económicas decentes con ese estado ucraniano. Tendrían que cambiarse fundamentalmente la dirección en la que Occidente y Ucrania están pensando sobre el futuro de Ucrania, es decir, el futuro de ese estado reducido. Creo que ese es el mejor trato posible que se puede conseguir. Pero si miras lo que está pasando, esto nos vuelve a la discusión anterior sobre Ucrania y Occidente intensificando el programa de drones de largo alcance. Todo eso no hace sino incentivar a los rusos a escalar a su vez. Hablamos de cómo estaban escalando al cortar el flujo de importaciones y exportaciones en el complejo portuario de Odessa y otros puntos del Mar Negro, convirtiendo a Ucrania en un país sin salida al mar. Pero es más que eso. Si eres Occidente y eres Ucrania y estás escalando, también incentivas a los rusos a tomar más territorio físico, más oblasts, y además incentivas a los rusos a llegar muy lejos para asegurarse de que Ucrania sea un estado realmente disfuncional y precario. Llegas a extremos, haces que los rusos lleguen a extremos para destrozar su economía. Y claro, por eso quieren que Ucrania quede sin salida al mar, porque es una buena manera de arruinar su economía. Cuanto más territorio se toman, más regiones productoras de cereales, más zonas industriales, más ciudades grandes que pertenecen a Ucrania, más daño hacen a Ucrania y más debilitado queda ese estado reducido. Y lo que estamos haciendo es incentivar a los rusos a tomar aún más territorio y a dejar ese estado ucraniano lo más disfuncional posible. Y por eso decía que creo que el mejor acuerdo sería aceptar que han anexionado esas 4 oblasts y luego hacer todo lo posible por crear una Ucrania neutral. Pero no parece que vayamos en esa dirección. Así que creo que en el análisis final, los rusos, suponiendo que tengan la capacidad militar, y creo que la tienen, a pesar de los drones, acabarán tomando mucho más territorio del que ya han anexionado. Esta más kamala, analinas kereile, se amtarli, uoros. Creo que el problema más amplio de tener una Ucrania neutral es que toda Europa, en cierto modo, ha renunciado al concepto de neutralidad. Es decir, mucha gente previó que podríamos tener conflictos como el que vemos en Ucrania ya en los años 90 porque el argumento era, ¿dónde se detendría naturalmente la organización del Tratado del Atlántico Norte? Simplemente seguiría y seguiría hasta llegar a países en las fronteras de Rusia.
y entonces sería difícil explicar por qué se les dejaría fuera. Supongo que ese es el problema de una Ucrania neutral. Ya no tenemos realmente un concepto de neutralidad en Europa. Acordamos que tendríamos una nueva Europa organizada en torno a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea, en la que todos los países acabarían siendo miembros, excepto Rusia. Y dentro de ese formato, la neutralidad se ha convertido esencialmente en una mala palabra si escuchas a, por ejemplo, políticos en Suecia se refieren a la era anterior de neutralidad como ingenua. Ahora dicen que están en el verdadero camino hacia la seguridad. En fin, mi punto es que el compromiso con esta política de bloqueo parece absoluto. No hay disidencia ni debate. Quiero decir, esas ideas de seguridad indivisible que fueron clave al final de la Guerra Fría ya no se escuchan. No hay nada. Así que es muy difícil resolver la cuestión ucraniana dentro de ese formato de neutralidad, cuando yo diría ya no aceptamos la neutralidad en Europa. Se ve como una especie de apaciguamiento hacia Rusia, así que soy un poco pesimista sobre la capacidad de los líderes europeos para ponerse de acuerdo en algo así. Pero me interesa saber si tienes alguna reflexión final antes de terminar. Quisiera hacerte una sugerencia. Eres joven y además un politólogo de primer nivel. Creo que deberías escribir un libro importante que intente explicar cómo es que la gente en Occidente piensa de forma tan poco estratégica. Es realmente desconcertante. Me parece que gran parte de lo que tú y yo creemos que debería hacerse es de sentido común y va en interés de los ucranianos. Como hemos dicho antes, tú y yo no estamos en absoluto en contra de Ucrania. Si la gente nos hubiera escuchado en su momento, los ucranianos hoy estarían mucho mejor. Y la misma lógica básica se aplica de ahora en adelante. Tú y yo nos rascamos la cabeza todo el tiempo y decimos, ¿en qué piensan estas personas en Occidente? Y por cierto, esa misma lógica se puede aplicar a Irán. Pero dejemos eso aparte. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado en Occidente? Especialmente en Europa? No lo entiendo en absoluto. Es decir, puedo hacer conjeturas, pero este es un tema que realmente merece un libro largo y bien pensado. Creo que eres la persona ideal para escribir ese libro. Por supuesto, no vas a tener tiempo porque dedicas tanto tiempo a los podcasts y a seguir las noticias que cambian tan rápido, pero espero que en algún momento las cosas se ralenticen. Y cuando eso pase, te instaría a escribir un libro de primera sobre esta cuestión que nos desconcierta a ambos. Bueno, como dijiste, imagina si hubiéramos podido rehacer las cosas en 2014, si no hubiéramos derrocado al gobierno en Ucrania, los ucranianos incluso conservarían Crimea. Quiero decir, todo habría sido el mejor resultado posible. Pero de nuevo, en ese momento se consideraba antiucraniano oponerse a Ucrania. El derrocamiento de Yanukovych, aunque la mayoría de los ucranianos no lo apoyaba, imagínate, supongamos que no lo hicieron. Si hubieran podido cambiar de rumbo entre 2015 y 2022, si hubieran implementado el acuerdo de Minsk y dado algo de autonomía al Donbass, eso habría sido suficiente para sacarlos de la órbita de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No, eso también se consideraba un argumento antiucraniano, pero imagina lo bien que les parecería hoy a los ucranianos haber cumplido el acuerdo de Minsk, o incluso en 2022 el acuerdo de Estambul, pero sigue empeorando. Pero lo que permanece constante es la idea de que cualquier acuerdo es de alguna manera antiucraniano, y la mayor masa de partidarios de Ucrania sigue empujando al país hacia la destrucción. Es muy frustrante verlo. Sí, eso sería un buen tema para un libro. Cuento contigo para explicar por qué pasó esto. Sí, será un desafío, pero lo investigaré. En fin, muchas gracias por tu tiempo y por tus aportes.